Preparen su colección y sean bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de juguetes y de coleccionables. ¿Cómo están, accionistas? Bienvenidos a este programa porque el día de hoy tenemos la parte 2 del mundo de los videojuegos, nuestra historia con los videojuegos. Y en el capítulo anterior, si no lo oyeron, platicamos de prácticamente Atari y cositas, Intellivision y cositas así. Ahorita vamos lo que sigue, ¿no? NES, como la época del NES y algunas, como siempre, arcades y demás. Entonces estamos con ustedes, sus amigos Furio Garza, desde Cero Manía en Querétaro. Saludos a todos. Que por cierto, felicítenlo porque está celebrando 10 años del evento Cero Manía en Querétaro, que es una feria del juguete que hace pues aquí Furio Garza. Muchas gracias. Está Hugo Andrade desde ahora sí está desde algún lugar, aunque también sea virtual. Está desde el Museo de Art Toy Ciudad de México, que por cierto es un museo de Hot Toys, iShow y maravillosas. Ese tipo de cosas que luego uno no puede pues presumir. Hay un museo en Ciudad de México que lo puede ver. Saluditos, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos, accionistas? Y desde el búnker de Hugo Villaseñor, en la sala de trofeos, está Hugo Villaseñor. Vientos, tocayo. Yo quiero ese guante no lo tengo. Lo mismo pensé. Está mejor que el guante del infinito. Que también lo quiero. Ese sí, de verdad. Ese sí tiene el poder de Nintendo. No, está bonito. Medio polvoso, pero lo tiene. Lástima de los periféricos, ¿no? Como todos los periféricos de todas las consolas hasta el día de hoy sirven para un juego, 2 juegos y ya, nada más. Y te obligan a comprar que la bazooka, que el tapete. La bazooka está bien padre. Que el Kinect, y así. Y ahí uno anda gastando ¿cómo se llaman? Los palitos del PlayStation 4 que se prendían de colores. Ay, Sí. no, bueno. Sí. El VR, bueno, ya. ¿En qué nos quedamos? Vamos a entrar después del Atari 2600, que pues muchos estuvimos en esa parte, el ColecoVision y el Intellivision y todo eso, ¿no? Los arcades, que ya empezamos a ir a las maquinitas, a las chispas, a los arcades, pues por un momento en Estados Unidos, que es como los mayores consumidores y los que dictan cómo va a veces la moda, pues se cayó. Ya la gente decía, ya los videojuegos no sirven, ya no sé, ya esto valió. Con el E.T. que compró, que tenía Hugo Andrade, véanlo en el capítulo anterior, que hasta hacía que aterrizara la nave y matara al E.T. Con ese juego prácticamente dijeron adiós al mundo de los videojuegos. Entonces, para nosotros no fue así, porque llegaría el NES y sería la super revolución con Super Mario Bros. Porque a Mario Bros ya lo conocíamos de juegos también en el Atari, que era el de los plomeritos, ¿no? Y llegaría el NES y se volvería todo loco. Pero nosotros sí seguimos jugando juegos. Yo no sabía, al menos yo no me enteré hasta que un día vi el NES y dije, wow, pero yo seguía jugando mis juegos de Atari. No sé ustedes, ¿cuándo fue la primera vez que vieron un NES? Un Nintendo Entertainment System. Ay, yo en casa de un amigo que tenía, su primo lo tenía, y sí dices, no manches. O sea, sí fue así como pasar de la televisión de blanco y negro a color, no manches, sí. Sí fue algo así que dices, no es posible. Estaba como Batman 66, ¿no? Incolor. Ándale, algo así, pero sí fue así como que, wow, no inventes, o sea, ya se les alcanzan a ver las caritas, ya empiezas a ver las figuras, el sonido mejorado, no, sí fue un shock, la verdad, sí, estaba nomás esperando a ver quién tenía uno para que me invitaran a su casa a jugar. Eso dices que tu primo, ¿no? No, un amigo y su primo lo tenía en su casa, pues ahí íbamos de gorrones los dos a la casa del primo a jugar. ¿Cuál juego tenían? En ese entonces ya estaba avanzada la consola, pero tenía el Double Dragon. Híjole, o sea, ya no era, o sea, increíble, o sea, la verdad era increíble. Y obviamente el Mario Bros.
y el Dog Hunt. Dog Hunt. Ándale, es el Double Dragon, pero el 1. El uno. Este es el 3, este es el 3. Ya está muy moderno. El que están así los Ándale, ese. que es Billy ay, yo no sé Ay, no me acuerdo, pero sí estaba muy, muy padre. Ya después, No, pues obviamente. sí. Y además Ya la nos lo jugabilidad de patroc- ese juego. Sí, ya nos lo patrocinarían después mis padres, pero la primera impacto fue ese. Fue ese cuando lo vi por primera vez el Nintendo. Hugo Villaseñor, ¿cuándo viste la primera vez el NES? Híjole, yo me topé primero, o sea, sí había oído hablar de él, pero no conocía a nadie que lo tuviera. Entonces un cuate le compran el Sega Master System y me lo presta y se me hace una cosa hermosa. Y fíjate que el mismo cuate a los meses le regalan el Nintendo y me regala a mí ese Sega Master System con 3 juegos. Wow, ¿cuáles juegos? Wow. No me acuerdo, pero uno era Cillian, te digo que es el primer juego que acabé en mi vida. Sí, es una de unas naves, el Cillian. Y además era de corrido, no había nada de que Sí, no te pausa puedes y que vete a quemar. dormir, no hombre, échatelo, acábalo. Y entonces ya fue mi primer shock aquí con el inventado PlayStation, pero sí Mario Bros era otra cosa, sí estaba impresionante. Sobre todo no por el gráfico ni el audio, pero es que se te hacía que tenía tantos mundos que te perdías ahí. Sí, ese fue mi primer impacto con el PlayStation, o con el Nintendo. El Nintendo NES. Sí, con el Mario Bros, el primer Mario Bros. Pues que es el que venía de regalo. Así es, junto con Duck Hunt, que era el de las Duck pistolas. Sí, que te decías, ese wow, qué mero. tecnología, ¿cómo puede ser Ay, que le llegues estás- a un pato, ¿no? Eso Ajá. es de otro planeta. Y el perro que se Exactamente. burlaba de ti cuando no le pegabas. Sí. Ay, ese cochino por perro. más que acercabas la pistola a la pantalla, No había forma. nada, no, ¿cómo? Pero sí le estoy, ¿por qué? ¿Por qué? Y después te enseñan otros trucos. Furio, ¿cuándo viste la primera vez el NES? Yo ya se los he platicado en algún programa anterior y fue muy relacionado a G.I. Joe. No creo que recuerden, pero según yo, fue una Navidad en Monterrey. Fuimos a una pulga, no me acuerdo si era la pulga Mitra, y la idea era esa, que yo, pues obviamente Monterrey, frontera, la Fayuca, era como que un poquito más fácil conseguir el Nintendo y en teoría más barato. Entonces por eso era el viaje que hicimos a Monterrey, creo que fue una Navidad. Y ahí pues en la pulga yo me acuerdo que idóneamente íbamos a buscar el Nintendo, pero lo que les comentaba, ¿no? Que me encontré con un puesto lleno de Joes, entonces pues realmente me abalancé sobre los Joes. Ya una vez que armé los respectivos, ya fue cuando checamos lo del Nintendo. Yo me acuerdo que sí fue súper frustrante porque en Monterrey mi tía mi tía era de las personas que a mí déjame el canal tal. ¿Sí me Sí. explico? O sea, la tele como fuera, pero a mí déjame el canal tal. Entonces no me dejó conectar el bendito videojuego. Sí, entonces pues los días que estuvimos allá, no sé, 3 o 4 todavía quedaban, pues sí, no lo jugué, nada más era ver la caja, leer, porque mi mamá decía, pues si no lo vas a poner, ¿para qué lo abres? No voy a hacer que se nos quede algo. Pues sí, Y yo, tienes no, razón. pero pues qué tal si falta algo y hay que reclamar. No, pues ya, el tema fue que hasta Qué que llegué a gachos. Querétaro tuve la oportunidad de jugarlo. Pues sí, Puedes ver la realmente- tele, pero no la prendes. Sí. Sí, efectivamente. Entonces, ese fue como que la primera vez, fue como disfrute y tristeza, pero ya llegando aquí a Querétaro ya empecé como que a tenerlo y a disfrutarlo. ¿Dónde lo viste antes? Porque decías que ya ibas a buscarlo en Monterrey. ¿Lo viste en algún lado? ¿Alguien lo tenía? ¿Cómo fue? Porque decía, o sea, tú ya ibas con esa idea, aunque pues llegó G.I. Joe y dijo, ay, presta para la orquesta. Pero ya dices que ibas con esa idea. Según yo, era como el run run. Es que justo es lo que ahorita quiero platicar ahorita que pasemos al Super Nintendo, porque ahí sí tengo como que aquí guardaditas muchas historias, pero era un poquillo la plática con los amigos, los videojuegos, en las maquinitas que de repente empezaban a platicar eso,
yo les reitero, es lo que les iba a decir, antes no había tanta información disponible, entonces realmente nunca me tocó como que el tema de tener el videojuego en mano. Yo cuando veo el NES, que tienes que levantar la tapita, meter el cartucho y como que lo metías y lo bajabas, y, o sea, sí me explico acá de troglodita, sin saber qué tema, y luego yo lo que me acuerdo mucho es que el joystick, pues yo estaba acostumbrado al Atari, que era la palanquita, y en todos los benditas maquinitas, pues es una palanquita, el joystick. Entonces, cuando realmente veo el control de Nintendo, pues sí fue así como de, caray, pues ¿qué es esto? No, o sea, Select, Start, A, B, para arriba, para abajo, para adelante. Pues ¿cuántos dedos piensan que tengo, no? Ajá, sí, exactamente. O sea, ¿cómo le hace uno para manejar un carro? Entonces, era ese tema, pero ahorita que lo que comentan del Dog Hunt, también el hecho de tener la pistola y disparar, o sea, para mí, no recuerdo si en ese momento me habían tocado ya Arcadias con esa interactividad de tener un rifle, una pistola, alguna cosa así, pero realmente yo sí recuerdo el tener la pistola, el tener la interacción, porque cuando tú juegas, tienes el control en la mano, ¿no? Uh-huh. Y tú puedes ver la pantalla, pero realmente acá, o sea, es como manejar, ¿no? Tienes tus pedales, pero el hecho de tener la pistola, sí estás directamente interactuando con la pantalla, ¿no? Entonces, sí era como una sensación muy, muy distinta. Lo que sí les voy a comentar, y para mí es muy importante decirlo, era que realmente yo mi televisioncita con la que tenía mi Atari era blanco y negro. Digo, a mí me gustaba mucho, pero realmente era como blanco y negro, entonces yo realmente en ese sentido, si ahorita veo un juego retro o algo así, me siento daltónico, porque es como verlo y decir, ¡ay, cabrón, tenía colores! Entonces realmente sí, todo lo que tuve de NES fue en blanco y negro. A mí es que hay que aclarar que no teníamos casi nadie tele en nuestro cuarto como en las películas ponen que en los 80, o sea, como hoy, tele en la sala. Hoy tienes prácticamente, si quisieras, una tele en cada tenías que pedir habitación. Permiso para poder conectarte. No es de que yo llego y prendo y los niños no mandaban como ahorita, o sea. No, solo había una sola televisión y solo había un mando en la casa, el papá o la mamá, o sea. Exacto. Y cuando éramos más ricos teníamos 2 televisiones, una en el cuarto de los papaces y la de la sala. Y ya. Sí, exacto. Y eso ya eras opulencia. Y eso de las teles blanco y negros era de cajón, porque como que los papás no eran muy tecnológicos, que digamos. No. Y uno era el control remoto. Ah, sí. Uno era el control remoto. Cámbiale, sintonízale. Muévele. Muévele la antena. Súbete la antena. A ver, muévele. Ahí se ve. Sí, ya va a empezar el fútbol, cámbiale al canal del fútbol. Ya le cambias al fútbol. Ya te ibas sí. Y luego había unas televisiones con 2 perillas, rayos. Es que sale la de UHF, que era después del 13, creo, 12, 13, el 14 hasta el 20 y tantos. Y ya ves que poner una en una y el otro en la otra, y luego hacer el switch. Y luego los que tenían... en la otra nada más veíamos, creo el 22 fue el primer canal que transmitió, ¿no? El 22. Sí, creo que estaba ahí el 11 y el 20. No, el 11 no, sí está en el... No, el 11 estaba normal. Sí, el puro 22. Puro 22. Y estaban las teles Trinitron y todo. Después entró uno que era el 34, pero era un canal de... eso ya fue México, muchos años después. Ya había control remoto. ¿Sí? Ya había PlayStation 2. ¿Cuál era el que siguió después de ese? Del 22. Fíjate que en ese sentido, yo nada más para acabar con esto, yo nunca me han gustado los deportes y tengo perfectamente ubicado que los domingos me tocaba ver acción. Porque no había otra cosa. Gol, error y figura en el 2. Sí, pero también salían las luchas ahí. El oso y el superoso. Lo único que recuerdo de acción es eso. Gol, error y figura y el oso y el superoso. Es lo único que me gustaba ver, yo creo, de acción. Sí, pero es que a la hora que estaba acción estaban los mopeds en el 13 creo era. 13. Pues mejor yo quería ver los mopeds y no los ponían. No, pues no, como bien dice Hugo, nosotros no gobernamos. Sí, yo fui era lo que Solo había 2 mandos en la casa, los papás, el papá y la mamá, o sea. Sí, ya. Y sí, así era. Y cuando había tiempo libre, a jugar la Atari. Tú, ¿puedo jugar? Sí, juegas, dale. Pero después de que hagas la tarea, después de que comas, primero come y después juegas, después la tarea y así, ¿no? Ya pagabas para ver tus caricaturas. Pero yo no,
yo no recuerdo así como tú que no haya habido lapso. Lo que pasa es que tú jugabas, yo creo, mucho el Atari. Yo un Pero sí montón. se dejó de jugar mucho el Atari. Porque Sí, yo se que dejó tenía un de cuate que jugar. coleccionaba y se la pasaba leyendo la revista de segunda mano. Iba y cambiaba sus juegos, yo lo acompañaba, pero no, ya eran muy baratos. Ah, no, Ya sí, él ya tenía eran una buena baratísimos. colección. Y Pero ya había, por eso digo que ya no era tan de había auge. piratitas, o sea, pero ya, o Cuando sea, llegó ya a México NES. el NES, perdón, el NES, ya ya regresó un boom. Y yo me acuerdo que ahí en Insurgentes íbamos, porque a mi jefe le gustaba también jugar Nintendo. Íbamos por unas gacetas que sacaban en blanco y negro de Nintendo. ¿Sí te acuerdas? Bueno, había una tienda de Nintendo ahí en Sí, Insurgentes, en la Insurgentes, avenida. tenía un Ujú. logo de Nintendo gigante, así que del tamaño de una Ajá. casa, gigante, Entonces nos hermoso. mandaba por las gacetas que sacaban de unas cuantas hojitas en blanco y negro. Ya después sacaron la revista. ¿Y no las tienes? ¿Qué? ¿Las Las gacetas? casetas. No, las gacetas no. No, eran para mi jefe, tío, que se las llevábamos. Lástima. Ajá. Sí, porque ese lugar es muy icónico. A mí me tocó el NES verlo en un centro comercial. Casi todas las cosas que me tocaban ver nuevas, tanto en juguetes como en videojuegos, eran en los centros comerciales. Mis papás iban mucho a una tienda departamental que se llama Liverpool. Y era como, es parte de mi vida, literal, en Liverpool. Entonces, No, era una tienda impresionante. todo lo nuevo de que iba saliendo, ahí lo veía. Una cosa es que lo viera y otra es que lo tuviera, ¿no? Pero por lo pronto ahí me dejaban en la juguetería y ahí veía y wow. Y veía como había 3 teles, me acuerdo muy, muy bien, en temporada navideña. Y estaban jugando los niños y entonces me decían, papá, nomás vamos a hacer un cambio, porque no estaba solamente el NES. Si nosotros veníamos de jugar de Atari, y Atari había sacado una computadora llamada el Atari XC, que eran videojuegos más acá, más geniales, pero además era una mini computadora. Y era, entonces, a ver, ¿cuál van a querer? Pero no, o sea, no hay dinero para lo que quieran, ¿eh? Está el XC o el NES. Híjoles, y entonces me acuerdo que estuve con mi hermano un rato así de y al final nos fuimos como te vas por conocido que por nuevo. ¿Cómo es el refrán? Así. Más vale Bueno malo conocido que malo por conocer. Malo por conocer. El NES, nadie que conociera tenía NES, pero se veía muy bonito, lo de la pistola y todo eso. Pero dije, no. Yo juego con Atari, me fui con Atari XC y compramos un Atari XC que tenía un teclado y ponías juegos y también podías jugar creo que los del 2600. No me acuerdo ahorita, ahí lo tengo, por ahí anda el XC. Pero dices, bueno, pues ya. Y al final empezó a crecer la popularidad de Nintendo de una forma impresionante. Me acuerdo que nos cambiamos de casa y mis vecinos, que ya nos llevamos con los vecinos de la cuadra, ¿se acuerdan? Antes de eso, ¿se acuerdan que les decía que no tenía amigos? Porque pues nada más estaba yo con mi hermano porque no había ahí el casero que es el que nos cuidaba, ¿no? Porque mis papás estaban trabajando. Cuando nos cambiamos de casa, de ciudad completamente, pues llegamos a una colonia y había muchos niños de nuestra edad. Y estaba el niño que pues tenía más dinero, ¿verdad? El que le llegaban más cosas de Navidad. Y le llegó el NES con el tapete, papá. No manches tu vida de gris y de azul y de verde. O sea, sé que es algo, no, o sea, sí, te explotaba la cabeza porque nos invitaba a jugar y era de wow. Y hacías ejercicio y funcionaba y nomás tenía un juego de las Olimpiadas o de no sé qué rayos. Ajá. Y después jugabas Mario Bros, que estabas muy, muy genial, y Doc Hunt ahí jugamos un montón, que íbamos a jugar y nosotros con otro XC. Y entonces como que nos decepcionamos un poco porque los juegos no salían más juegos y de NES aparecían un chorro, ¿no? Y de y que salió el de Lobo del Aire y que salió el de todo lo que estaba de moda en la televisión y en las caricaturas y todo, se alejaba juego. Pero, otra vez y en lo películas. mismo. Me dice mi papá, ¿cuál vas a querer? Porque recién había salido otra consola. Nos habíamos tratado de otra cuestión que se llama Sega Master System, que curiosamente vendían en unas cosas llamadas Superama aquí en México. No sé por qué razón. Ahí las vendían y tenían un stand
con el Sega Master System, pero para mis cosas, para mi fanatismo, venía con el juego de Rocky y estaba el de Rocky y el de Joe Montana o el de Moonwalker, no me acuerdo cuál era Rocky y otro, que era así de wow, y veía las gráficas y se veían mejor que las de Nintendo. Sí. Decías, no Más manches, coloridas. sobre todo Eran mejor gráficas. los Más de rápidas, box yo y creo. todo eso, sí decías, no manches, eso es... Y compramos un Sega. De hecho, vendimos el XC o lo cambiamos o no sé qué rayos. Algo desapareció de la casa del XC, no me acuerdo qué pasó. Y compramos un Sega Master System. Y entonces en la colonia yo tenía Sega Master System y mis amigos tenían el NES y todos nos cambiamos, nos prestamos de repente el Nintendo lo tenía yo y mi amigo el Sega y así íbamos jugando. Bonito, de detalles de cómo jugábamos. Ujú. Juegos favoritos. Uy, Ole. No, hombre. Bueno, estamos con las dos consolas o las tres, ¿no? Porque también había arcades. Que los arcades en esa época, no sé si ustedes se acuerdan, en las maquinitas, las chispas, eran emuladores en su mayoría de NES, de los juegos de NES. Estaba el Ghosts and Goblins, estaba el Castlevania, estaba el Super Mario Bros, estaba el que tú quisieras. Eran unas chiquitas, eran unas como micro arcades y eran puros ports del NES, puro port de NES, tal cual. Era como un NES chiquito. Y tú jugabas Pero Castlevania, pero jugabas la versión de NES. Eso fue después. No, fue en la Sí. época. No. bueno, pero es que depende en qué año. porque Cuando sí, salió el Master System y no estaba eso. Sí, Esas no, llegaron es- después. ¿Sabes Ujú. por qué? Porque yo, precisamente hubo una temporada en que hice un chanchullo, me llevé una tele a la juguetería, me llevé el PlayStation en una, te digo, ay, dale con el NES Sí. y estuve, estaba rentándolo como para que jugaran, lo rentaba barato. No existía esa máquina. Esas llegaron después y ya sé cuáles son. Sí, Y llegaron tenían varios después. juegos al mismo tiempo de Nintendo. Sí, Ujú. y son los que empezó a ver en las arcades. Porque había las Sí. arcades caras, Sí. con los juegos Ujú. caros. Y que todos estaban los que no bonitos. tenían uno en su casa decían, yo me doy las tres con ese, para jugar Nintendo. Miren, este es el de Alf, ¿Qué tal está ese? el Sega Ese sí Master nunca lo había System. visto. Está bonito, es bonito. Sí, es difícil, ese no está tan... Para variar. Pero No, pues sí. estaba el poderosísimo Rambo. No. A mí mi juego favorito de Sega Simplemente Master con System ver a Rambo ya querías es jugarlo. Rambo 2. Rambo 2, que es un port de comando. Híjole, Rambo 2 fue de mis primeros juegos de Master System y lo adoro. Ese cada que necesito lo juego, el 2, el Rambo 2. No, ¿y qué tal el sonido? No, una chulada, una belleza. El La sonido verdad, del sí, Sega sí, sí sí. era una maravilla. Es que tiene mucho menos juegos Sega, pero como que estaban muy cuidados. Sí, eran mejor y de mejor No sé si calidad. sea más poderosa porque las dos eran de 8 bytes, ¿no? Sí, Pero estaba eran mucho mejor, más yo cuidados. creo que la tecnología para hacerlo o algo así, porque si era superior las gráficas y Sí, le echaban más ganas a lo Ujú. mejor porque los otros Sí. producían a lo bestia juegos. sí. Este es y- el Cillian, famosísimo. Cómo me encanta ese juego. y Sí. el Master System tenía unos lentes en 3D. Bueno, yo el que me Sí, compraron nunca tenía los vi, lentes yo. de 3D y venía con el juego incluido. De hecho, me acuerdo que compramos el juego, lo pusimos, no traía cartucho. Y es de, ¿y ahora? Ya tenemos consola y no tenemos juego. Pues vamos a prenderlo. Y lo prendimos y salió el juego. ¡Ay! Tiene juego incluido. Sí, venían 3 juegos, ¿no? No, venía sí, nada más uno o dos. Era Es que tú tienes el de gafas. el de las No, gafas. esas gafas sí las llegué a ver en Y fotos, tenía pero nunca las llegué a ver en vivo. su blaster y las gafas. No manches, o sea, era en 3D tal cual. Era así, no, ¡ay, 3D! Y creo que después tuve el Afterburner o algo por ahí recuerdo mucho del Qué Afterburner juegazo. en esa época. ese era muy buen juego. Que ese lo iba a jugar a las maquinitas y había toda una máquina completa, pero la versión más acá, más bonita, donde se movía la máquina y así, entonces se movía el avión y bajaba y lo tenía en mi casa, versión más sencillita. Y en uno de esos momentos el mundo se paró porque llegó Street Fighter. Decías, no inventes, en Nintendo Street Fighter. No, No, fue en Super Nintendo, perdón. Sí, no, Y eso sí, ya te eso- me brincaste mucho. sí, Ya me de acuerdo, repente ya yo me quitaron mi hora de Estábamos ahorita de me la vi, Dragon me Ball, aluciné. de Dragon Ball, de Dragon.
Perdón, sí. Esta es como Me proyecté. PlayStation. Ay, PlayStation. Yo sí, es que yo creo que es la que más amé, pero sí, no me la puedo sacar de la mente, pero sí, Furio. a cañón. Justo era era un poquito relacionado a lo de Hugo. Es que yo les voy a ser honesto, de NES, yo me acuerdo que rentaba muchos juegos, o sea, los rentaba realmente de tener, creo que llegué a tener escasamente 2 o 3. Y Así era todo el mundo. relativamente Los cambiabas. sí, y relativamente el tiempo que lo tuve fue poco, o sea, como que realmente no lo disfruté mucho. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho no me acuerdo si era Paperboy o Paperboy, sí, sí, de el la de bicicleta. el de la bicicleta que ibas repartiendo era de periódicos. NES, ¿verdad? Sí. Sí, era de NES. Sí. Estaba en Sí. todos lados, pero Yo sí, por- NES. Yo, por ejemplo, de todo lo que jugaba y todo eso, ese me gustaba mucho. Y ese lo alquilaba continuamente aquí en la tienda esta que está en Plaza de las Américas, que me queda como a 3 cuadras. Siempre iba los fines de semana y ese lo sacaba con regularidad. Pero sí, lo que les puedo decir, lo tuve poco tiempo, siento que no lo jugaba tanto. Por ahí lo acabé vendiendo, no me acuerdo por qué. Y ya ahora sí que ya cuando empecemos, pues ya les estaré platicando, porque eso dio pie a poquito tiempo después al Super Nintendo. Me acuerdo que el juego que yo quería, por lo cual quería un NES, pero al final me cambié por un Sega, por Rocky, por otro juego, fue el de Kung Fu. El de Kung Fu fue un juego que yo jugaba afuera de mi escuela. En la maquinita, ¿no? En la maquinita, y era monocromática, era verde. Y era la maquinita donde aprendía que esa moneda es mía. Tú agarras la moneda, Sí. iban No. poniendo todos en fila. Exacto. poner su Cada fila. quien Tú sabe ponías tu dónde moneda. poner la suya. Y Ajá. esa que sigue soy yo. Ya llegabas, jugabas y te volvías a formar, volvías a poner la moneda. Pero Kung Fu es ese que pateaba y golpeaba y Sí. El que va caminando, ¿no? Tipo- tiene una parte donde está arriba de unos trailers que van caminando. No, y ahí no, van no, siguiendo ese peleando. es- este va subiendo un Bad Dudes. edificio. El que tú dices es Bad Dudes. Ah, sí. El que Entonces, sube ¿cuál arriba es de el de- y es El de de Kung pareja. Fu El de Kung es Fu como... que salió en arcade como- primero. Ay, te iba a decir Jackie Chan, no. Bueno, No es el, estoy muy es el mal. que está de blanco de. Sí, el que está Sí, de que va blanco. caminando. Ya. El que es de Que va tan de caminando grande, y va grande, así grande. y se agacha y le aventan cuchillos y lo Sí, agarran de un lado y del sí. otro. Y al Sí, final la tienes cancioncita, que sí, bien rescatar rápida. a la novia, ¿verdad? De Mr. X. Ajá. que- Y al final que de cada se- nivel hay un jefe con el que tienes que pelear. Así es. Y Bueno, subes las escaleritas y siguiente nivel y subes escaleritas y así. ese juego, como estaba fuera de la escuela, ya es que en esa época todavía no había problema de que hubiera videojuegos afuera de la escuela. No, todo en el salón hablando de los jefes. No, y es que el siguiente jefe y el así. Nadie había llegado al último jefe. Pero no, es que me salió el morenazo. Y el de los chacos. Ya sabes cómo vencer al de los chacos. No, ahí de verdad es que era de saliendo de la escuela, corre a la maquinita para ver si podías pues ser mejor que los demás compañeros, ¿verdad? Esa era como la onda. Entonces cuando Es la leyenda de la escuela. Exacto, apareció el NES. El de los primeros juegos que salieron del NES fue el de Kung Fu. Y me acuerdo que una plaza que quedaba cerca de la casa de mi abuelita, ahí estaba y lo tenían enseñando. Yo, quiero ese juego. Pues no, nunca lo tuve hasta como 40 años después o 30 años después, ¿no? Pero era de, ¿quieres que no? Es que ese juego. Y es de los juegos que juego continuamente, la versión arcade y la versión de NES. Les tengo mucho cariño, igual que Contra. Que les tengo mucho. Ay, Contra y sin claves, sin arriba, abajo, izquierda, derecha. No, izquierda, yo ya derecha, nomás ¿eh? juego 2 niveles y adiós y ya, porque no puedo. ¿Cómo rayos lograba pasar esto hace muchos años? Hasta que, eso está bien padre, que Es que el Nintendo es de ritmo. Si tienes el ritmo, en aquellos tiempos lo teníamos. Ahorita cuando lo quieres volver a jugar ya no lo tienes. Esa es la cosa. No, ya no. Y la memoria también, necesitas memoria. Sí, ¿sí? porque los jefes son iguales, entonces ya sabes, aquí te dos abajo, saltas, disparas, bajos, disparas, ya, se acabó. Pero ¿cómo rayos era? Y ya otra vez. Me acuerdo que llegó un día un amigo, estamos jugando en la sala con mi abuelita, en la casa de mi abuelita, está con mi primo, entonces jugando Contra y no sé quién rayos llegó. Y nos dice, es que hay un truco para tener 50 vidas. Ay, no manches, ¿cómo que 50 vidas? No, sí, mira,
arriba, arriba, abajo. No sé, se tardó como una hora en sacar el truco, porque ya sabes que si no lo haces en el tiempo. Sí, No, lo no, tienes no. que hacer, Es ajá. que tiene que ser en el momento de no sé qué. Ya. Y cuando logró, no manches, o sea. Y cuando continuabas otra vez con las 50 vidas o algo Sí. así. Entonces, terminamos el juego de Contra. Fue como. No sé, fue como la cosa más increíble que pasó en ese año completo. Lo logramos, ay, porque era muy difícil, ese juego es bien difícil. Y los demás fueron más difíciles, ¿no? Pero con las 50 vidas, ahora el Konami Code se conoce, y que Pero en es que todos los todos los juegos de juegos eran Konami funcionan. difíciles. El chiste es que te durara. Sí, Sí, pues todos sí. eran muy Nomás te podías difíciles. comprar Todos eran uno o dos, y ya dos, ya tenías, Sí. pensabas que eras rico. Ay, los ibas cambiando y entre Lo los que me amigos traumó y fue cuando todo. empecé a jugar dije, oye, pues no se parece en nada No, estaba a más Mario, el evolucionado. 2. Ya lo te enteras que no era él, ¿no? Que era otro por de otra cosa. Sí, Y pero le ya eso pusieron te enteras como 50 años después. Ese es de los pocos juegos que terminé de NES en la época, el Super Mario Bros. 2. Me lo prestó mi amigo la consola, y a jugar. Y fue toda la noche, fue como 3 noches continuas, todo el día, toda la noche, hasta que lo terminamos. Sí, pero ya cuando jugaste esto ya es otro No, planeta, ya estabas en uf. No, Sí, no, ya y eso ya recontra estaba uf. muy avanzado. ese juego es Y de mis favoritos de toda la vida. imagínate, me mandaba mi jefe con su hija a jugar este juego. ¿Cómo sufría yo? Sí, el Mario 3. No, hombre, horas y horas le avanzábamos un poco, porque sí, esta era un juego eterno. Ese también lo acabé, pero que es de mis Juegazo. juegos favoritos de toda la vida. Sí, no, en el Super 3. gráficamente, el audio que tiene, el sonido, no, es un juego de veras pulidísimo. Sí, súper cuidado. Yo creo de los mejores juegos. Juegos favoritos, alguien que Pues, se acuerde. los por ejemplo. tuyos han de ver. ser estos, los de las tortugas. Sí, pues yo no tuve NES hasta como 20 años después. Ese, cómo lo amaba, ese juego lo amo con así mucho, el Tortugas Ninja 1. Aunque el 2, ese juego de Tortugas Ninja 1, me acuerdo que estaba cuando iba a las plazas, estaba lleno, atascado de Tortugas Ninja, el videojuego por todos lados. Compra el juego de las Tortugas Ninja, es la onda. Y lo compró mi amigo, que es el que tenía el NES, y aparte pues tenía dinero. Y vaya decepción que nos llevamos cuando jugamos el juego. Pero porque creo que ya habíamos jugado el de las arcades, ya estaba el de las arcades en aquella época. Sí, seguro. Pero eran las tortugas. Y nos gustó. Vaya, fue la decepción de momento, pues después jugamos y llegamos la sección de la bomba en el río, de desconectar las bombas, es de una de las mejores secuencias que yo he jugado en mi vida de videojuegos. Que me gusta llegar hasta ese punto, terminar y ya no le continúo porque se hace un poco más difícil. No, hombre, son difíciles con ganas. Ahí sí, para que veas, ya había la revista con los mapas y qué hace esto, pero no, todo estaba súper difícil. Pero era lo increíble del Nintendo, porque te encontrabas cosas así que estabas viendo en el cine, que eran de tus ídolos, y lo tenías en videojuego. Entonces, muchas veces nada más veías la carátula y decías, ay, a ver cuándo alguien me lo presta, y ya, por fin lo podías jugar y decías, wow, ya, te alucinabas que eras Robocop. Sí, O Terminator 2, también. A puras joyitas. Claro, porque los estabas viendo, eran tus ídolos en el cine y después ya cuando los ves, bueno, ya, esto sí acabó con todo lo que estábamos platicando la otra vez de Star Atari Wars. y Star Wars, ¿no? Esto sí fue Star Wars, ¿no, hombre? ¿Cómo se pulieron para programar estos juegos de Star Wars? Sí, no. Yo fíjate que un juego que me gustaba un chorro, pero era de Arcadia, era uno donde iban como en un tráiler, era tipo Doble Dragon. Ese es el que te decía yo. El Estaba Bad bien Dudes. padre ese juego. Sí, que te subías Sí. y iban los dos allá. Dicen que Bad Acá, Dudes se llama. Sí, Ujú. ese era. Ese que buenísimo. Alejaste Sí, apretando qué el bonito botón y decía, juego ese. "Oh", y se le prendía y golpe de poder. Bad Dudes. Un juego que también era mi favorito, pero ese según yo, no por eso digo que no quiero hablar mucho, que según yo era de Genesis, ya posteriormente el Golden Axe 2. Sí, esos ya. Ah, esos porque no, primero justo fueron en arcade. Justo cuando estaban Ya, en primero Nintendo fue en estaban arcade, en ¿no? arcade. Sí. Ajá, Sí, fue en pero en la arcade. época de Nintendo eran arcade. Hasta Sí. que Era llegaron los arcade. Sega. Porque era el Golden Age y el de Altered Beast. No, el Sí, de no, chulada. Ese Altered Beast. Ahí Ese un era amigo y yo arcade. dejamos. Los sonidos que tenía el Altered Beast
Hijo. En el Altered Beast, literal, creo que nos sacamos fácil lo de un juego de Nintendo, o sea, de tantas fichas y fichas y fichas y fichas. Era una locura, un amor a ese juego. La No, universidad ahí se lo acabaron. No, a mí sabes que me encantaba, que ves que en Altered Beast sale el cotorrito australiano, Sí, que sale en Golden Axe. O sea, a mí Ajá, yo decía, güey, están entrelazados los juegos, son del mismo universo. ¿cómo Están está el show? conectados, sí. A mí eso me encantaba muchísimo. sí, están padrísimos. Lo bonito de esos juegos es que podías jugar con otra persona, que eran para dos. Exactamente. Y en las maquinitas te apoyaba, sobre todo en Golden Axe. Porque, ¿quién va a agarrar al dragón? Yo me subo. Oye, me ganaste el dragón, ¿qué te pasa? O la comida, ¿no? De Luego repente el duende. salía el Sí, ¿quién es el que está enanito? más débil y agarraba Ajá. la comida? ¿Quién está más débil? Ah, que Comida. eso no pasaba, Carla, que estaba, el Carla, que estaba Carla. cerca se lo agandallaba todo, ¿no? Ah, No, no, aquí sí era había cooperativo. a veces buena gente que decías, ¿quién está más Bueno, pues lastimado? solo que estuvieras jugando con alguien conocido. Sí, si era cuando un desconocido jugaba que estaba con al lado, amigos. ya parece. Nah, sí había buena gente. En mi rancho había Ay, buena Dios mío. gente. Ay, Ese cuál es el arcade, el Ninja arcade Gaiden? de Ninja Gaiden. O sea, es que en esa Ay, no, época Ninja el Gaiden arcade era una la onda. grosería. No, que te como una grosería. Es O sea, muy una difícil. grosería de lo complicado, no estoy diciendo que buenísimo. malo, estoy No, diciendo no era tan difícil. ¿Cuál era el ninja que traía? Cuando el los- del control. No, lo que el pasa es el que era cuando más los juegas difícil mucho, era ya les agarras el Shinobi. ritmo y ya te sigues, no te creas. Shinobi era el que era una grosería. Ese yo lo jugaba. Ah, en Master Shinobi. System es de mis Ese es del favoritos de Sega. Master System. Sí, Shinobi, pero ella es creo que de Genesis, ¿no? El No, Shinobi. Shinobi salió para Master System y luego hay el Revenge of Shinobi, que fue el que salió para Sega Ay, Genesis. pero esos de Shinobi eran o sea, era una parte que por más que le hicieras mal, o sea, sin trucos y sin nada, era dificilísimo. Ok, pero ¿qué Sí. tal se veía de bonito el Shinobi? Ah, no, era una manches, hermosura. Sí, Era una no, hermosura. decías, Ah, sí, wow, una qué belleza. juegazo. Y- Aunque yo lo disfruté más por la jugabilidad, pero el otro por cómo se veía, aunque no le avanzaras. Hijo, qué no. bonito estaba. Quién sabe qué había después, pero está bien bonito. Sí. Esa época fue la época más fuerte de las arcades en ese cambio de NES a la siguiente generación. Porque yo gastaba todo mi dinero en el Robocop. De verdad, todo mi dinero se fue. Yo no sé cuánto gasté en ese juego de Robocop. Nunca lo acabé. En las maquinitas. Y ahí Ajá. es cuando yo me quedaba viendo a los que eran unos fregonzazos, unos maravillosos, Maestro. tocados por la mano del maestro. Y de repente yo vi cómo terminó alguien el Robocop. Dije, wow, estoy viendo el final. Y ahí me quedé. Y estábamos una bola de gente viendo cómo terminaba el Robocop. Yo creo que habíamos unos 20 chavales. Ajá. Fíjate que yo siempre me mutantes. aluciné con eso, porque como dices tú, se juntaba gente. Pero en la película de Macros de Do You Remember Love, ves que está el arcade y le dice el jefe, ponlo en la pantalla. Dije, eso debía haber existido realmente. Oye, van a llegar, ponlo en la pantalla y que todo el mundo lo pudiera ver en Había grande. estado increíble. Porque estaban eso. así las cabecitas, todo el mundo asomándose queriendo Sí, ver. todo el mundo para ver. Sí, Ajá. sí, esa era una realidad. Sí, está increíble. Sí, Y yo, a mí en Nintendo, lo que más, o sea, obviamente, pues igual el Duck Hunt, el Mario, por cierto, yo era malísimo para los Marios. O sea, mis hermanos me daban 3 vueltas y yo me ponía de nervios. Para Ay, saltar, ¿no? y el Punch Out era un gloria, o sea, no Sí, era sí, sí. el Soda Popinski y todo. Qué buenos nombres, todos los nombres. Que traían Nombres y los juegos. personajes y el como italiano. Así de, el ruso, en el momento y- que alza la ceja, en ese momento le pegas y si no te cubre. Ay, ¿Y tú qué? ¿De qué me hablas? Los tamaños, con los el puros Mike tamaños Tyson te era traumaban, ya imposible. los dices y dices, no manches. Sí. Sí, Y el luego- Mike Tyson era una grosería. Pero si apenas me rozó, no, pues ya caíste, ya ves por qué no te quitaste cuando alzó la ceja. Ah, ves así. Ah, así. sí. Bueno, Sí, no, era una maravilla. Y luego el primero que me dieron de los juegos cuando me compraron el Nintendo fue el Zelda, The Adventure of Link. Ah, No, man, Zelda, qué uf. juegazo. O sea, El y- mapa. Sí, no, qué chulada de juego. Y aparte tenía una pila, entonces se guardaba la información adentro del Sí. juego, entonces podías seguir jugando y donde te quedaste y Y tu continuabas. cartucho cromado dorado. Sí, exactamente. No, era un juegazo. Y luego tenía muchos juegos que, obvio, como dices, Bernie, que se compartían, o sea, que podías jugar con tus amigos. Y luego
No, o sea, en el Ice Hockey de Nintendo, que era sí, uno bonito. chiquito, uno delgadito y otro más así rechonchito. No, hombre, o sea, se acababan amistades ahí y luego nos reconciliábamos y volvíamos a ser amigos y otra vez. Es que era increíble la jugabilidad y lo sencillo que era. Ujú. Luego el otro era que me gustaba mucho, era el Bionic Commando. Es muy bueno. Ese, qué bárbaro, ese sí, horas Sí, pasaba. sí, La verdad sí, es sí. que, como dice el tocayo, comprabas un juego y vete a saber hasta cuándo. Entonces, si lo escogías bien o no, pues ni modo, te fletabas hasta que lo acababas, porque ese era. Y es que luego lo escogías Porque- por el corazón, porque Sí, veías a pues Robocop o entonces algo tenías así. que estar ahí. No, pues ahora lo juego, o sea, ni modo, me tengo que rifar y estarle juegue y juegue y juegue y juegue. Ese me encantó. Luego el de Pro-Am, que era como de carritos de control remoto. Sí, Ese también sí, estaba sí. muy divertido. Sí, porque la El- pista estaba plana y tú movías el Sí, y carrito. tú movías el carrito como Sí, si fuera de sí, sí, control sí. remoto. Eso era otra forma de ver un juego de carritos, estaba muy bueno. Sí, estaba muy bonito. Luego, ¿cuál otro? Ay, el Silver Surfer. Ese es muy cómo difícil. me encantó. Yo No, no, pero- nunca pude. Pero ese me lo aprendí de memoria. ¿En serio? O sea, me lo aprendí de memoria. Literal, llegaba después de la escuela, arriba, abajo, izquierda, derecha. O sea, lo acababa. O sea, llegaba, me acuerdo en esa época, ponía un disco, empezaba la música, le bajaba el volumen, me ponía a jugar mientras oía el disco. Mira, yo también hacía eso. Hasta que lo acabé, el triste juego. El último era Mephisto, el villano del Silver Surfer, pero padrísimo. O sea, un juego que, o sea, dicen que sí era muy complicado, pero te tenías que aprender de memoria el juego. Luego otro que compré que era de las aventuras de Bayou Billy, que era un juego que lo estaba padre porque te combinaba como Double Dragon, que ibas peleando, era como un tipo Indiana Jones. Luego tenías que manejar un carro, tenía el juego, y luego también usabas la pistola en ciertas secciones del juego. También ¿Cuál era? dificilísimo. The Adventures of Billy. Bayou Billy. Ese no sé, no lo ubico. No lo ubico. Sí, Si no, alguien ese sí lo ubica, estaba. escríbalo. Eso fue de los que te digo que te comprabas y tenías que, pues ahora lo acabas porque Pues ya sí. te endrogaste con ese. Claro. O lo cambiabas, pero casi siempre no había forma de cambio. Por cierto, si ustedes tienen sus juegos favoritos de NES, escríbalos en este momento, ahorita en los comentarios, Y, porque ahorita seguramente se nos están olvidando un billón de ellos. y otro, el Mega Man. Mega qué bonito. Man, no, qué cosa tan hermosa. No, yo a Ese, Mega Man lo tuve hasta el Super. cómo lo disfruté también. Mega Man estuvo muy bonito. No sé si haya sido el de Nintendo o el de Super Nintendo, te soy franco. Y el Metroid fue ya para Super Nintendo, ¿no? No, también salió Metroid para NES y también para Entonces no me Super acuerdo NES. cuál fue, si fue en Nintendo o en Super NES, pero también cómo disfruté esa cosa. Ese hasta iba dibujando el mapa, porque no sabía en qué nivel estaba. Entonces iba dibujando, empecé con una hoja en cuaderno y le empezaba a poner por dónde iba pasando para no perderme. No acabé con un mapota del tamaño de la mesa para saber por dónde iba, porque si no, no sabía qué ya había recorrido, qué había buscado. Entonces ahí hice toda la cartografía del mapa de Metroid. ¿Sabes que ahorita digo, wow, ¿cómo hacíamos eso? Porque de repente te pones a jugar un juego de esa época y dices, a ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? No sé, porque no es lineal. Y yo, ¿cómo rayos me sabía estas cosas cuando niño? Me sabía todo. Sí, aquí pasas de esto y subes y bajas. Y yo, rayos, ¿dónde estoy? No sé dónde estoy, ayuda. Ahorita me ha pasado eso, sobre todo en los emuladores. Por cierto, el de Silver Pues nada más imagínate si jugaras ahorita el Cillion, que eran puros laberintos y las claves. Ay, no, sí está. Entonces, pues en aquellos tiempos, porque como lo jugabas y lo rejugabas, lo tenías fresco en la mente y solo jugabas un echabas. juego, máximo 2, no había más. No, exacto. A menos no que te compraras el juego de los 1000 juegos en uno, donde venía siempre estaba, ese de los 1000 juegos estaba el de Macros. Que decía, sí. Sí, y se transformaba. Ese, ya nomás me gustaba jugar ese de los 1000 porque estaba el de que Robotech estaba en esa época en la caricatura. Entonces, ¡ay, juego de Robotech! No manches, y eso no estaba en original de Taito, de Nintendo. Y el Spy Hunter también, el del carrito. ¿Cómo se llama? Los Donkey Kong, obviamente. Todos los juegos de Nintendo, o sea, los de destreza, el Tetris, el Dr. Mario, el Lolo, sí. Todos ese tipo de juegos también están súper divertidos. Esos eran garantía de que te ibas a pasar horas ahí. Horas, todavía. Horas, literal.
¿Y se acuerdan del Rolling Thunder? Sí. Era como, No. ese era buenísimo, que era como un espía y que ibas con una pistolita y saltabas y se agarraba del otro nivel. Ese y estaba en las bajaba. maquinitas, el Rolling Thunder también. Ay, no, ese Me también acuerdo estaba. del primer Metal Gear. También ese nunca lo jugué en... No, ese yo no Está lo jugué dificilísimo, hasta... dificilísimo el desgraciado. No, los perros y ya por fin te deshacías, entrabas a la primera base y no, una cosa eterna ahí. Dijiste, a la goma, no Que quiero este necesitabas juego". que tuviera pila para haberlo disfrutado. Sí. Para que guardara, ¿no? Las... ¿Cuál otro había? El Misión Imposible, también otra cosa súper Ah, difícil. ese nunca El lo Top pude, Gun, nunca lo el pude Top terminar Gun el también Misión era Ah, Imposible. Top buenísimo. Gun, no, ese Top Gun fue un clásico. Y, sí, ese estuvo muy bueno, el Top Gun. No le es- ganaba al de Sega, pero El de, ¿cómo se llama? Lobo del ¿era aire. Afterburner o qué era? Lobo del aire. El que estaba Afterburner en también NES. estaba padre. Afterburner, pero era de Sega. Por eso Ujú. no le ganaba el Afterburner, pero No. estaba muy bonito también. El No, Top pero es Gun. que el Afterburner estaba pensado en arcades. Era fire, fire, fire. Y estaba el Outrun de Sega. También el que también te ibas, que te movías en la maquinita completo. Lo bonito del Outrun que era de un carro que ibas con tu novia. Ah, te sí, estaba volteabas padrísimo, se y te volteaba. regañaba. Ferrari, como que un carro, un Ferrari, señor, No me acuerdo qué era. convertible. Yo me Era acuerdo como que un testarrosa. Yo te ¿no? volteabas Había y te una Yo así tuve como regañaba la la Miami maquinita, te digo que Vice. fue la primera maquinita que tuvimos en la juguetería. Yo acabé todos los finales. A mí llegaban y me decían, oye, te regalo una ficha y acábame tal final. ¿Cómo no? Ahí está, vámonos. Y de Sega estaba el Super Hang-On, que era el de las motos, que era muy parecido, Ah, sí, pero era de el y que te subías a de una las moto motos. y ya le movías. Ah. Había dos, te subías a la moto o solo era el control de la moto. Manubrio. No sé si te acuerdas Ajá. que le prestabas tu control a alguien que nunca había jugado. Y haz de cuenta que estaba jugando esas. Porque en vez de mover aquí el joystick, se movía. ¡Ah! Así todo el mundo le hacía hacia los controles. ¿Qué onda, tarado? ¿Qué estás haciendo? Cuando hay que saltar en el filito del no sé qué, como el de Bart contra los Space Mutants, que era de ¡salta! Y ahí vas de ¡ay! ¡Maldición! Se cayó. Y de ¡ay! Saltas. Me acuerdo en el de Shinobi hay una secuencia que si no tienes el superpoder de volar, porque lo podías agarrar aventando los shurikens en los medios, si no lo agarrabas tienes que hacer el salto milimétrico para pasar el maldito juego, y si no, ya te molaste. Y El era de, salto ¡no! místico. Y sí, pues tengo el poder de volar y ya pasaba ese con el poder de volar, pero si no, ya me amolaban, sí, no. Y es en el de Sega Master System. No, pero ese control ya es de maestro. Ese control Sí. salió en la película de Cazafantasmas 2, con Esto ese es manejaron metal. la Estatua de la Es Libertad. metal, nada más imagínate lo profesional que ya te sentías con uno de ¿Es estos. metal ese? Abajo es metal. Está bien Ah. pesadito. Pues ya se queda bien clavado y vámonos. Ya te No, sentías, pues ya. No, pues sí. te sentías Superman con el NES Advance. Ya que puedes manejar la Estatua de la Libertad con ese, lo conectas y ya. Sí, no está. Ya manejas la Estatua de la Libertad. Estaba, y en esa época ya estaban los arcades, estaba el Toki de arcades, estaba los de Bad Dudes, estaba Double Dragon, que ese fue una sensación, fue una locura cuando salió Double Dragon, porque podías hacer más cosas como agarrar las cosas del piso y utilizarlas. Sí. Eso Los no lo bats, podías hacer en los ningún lado. bats. Y en esta le pegabas a las chicas. Y dice, pues que son chicas malvadas, hay que quitarles. Pero ellas empezaban, llegaban con la cadena y te pegaban primero. Sácatelas, sí, te A la pego. cadena. Y en ese, Está buenísimo, si estabas de un lado, buenísimo. dabas codazo. Y si estabas del mismo lado, dabas golpe. Y si estabas de un Ese- lado, dabas patada. Y si no, no sé qué. Cuando empezó el me voy a ir mucho al futuro, pero cuando empezó ¿cómo se llama este juego de el chiquito portátil de Nintendo? El Game Boy. Game Boy. No, el nuevo, ¿Switch? el Switch. Se lo Ajá. puse a mi sobrino porque lo regalaron ahí en Nintendo. Ves que para empezar el internet era gratis, podías jugar ahí gratis. Lo regalan, se lo puse a mi sobrino. Estaba chiquito y no, le encantó, Double Dragon, el original. Híjole, no. Y Está aparte, divertidísimo. el 2 para mí es de mis favoritos, el Double Dragon 2. Me acuerdo que fue con el que más me divertí en las arcades. Pero en esa época yo entraba a las arcades y era de ¿cuál es el juego nuevo? Ya me iba a jugar el juego. Cada semana o cada mes traían El un juego nuevo casi ni lo podías jugar. Estaban cientos de gentes ahí pegados a él. Bueno, pues, yo a veces me gustaba ir Te temprano acercabas cuando a recién ver nada abrían más porque para que la te de dejaran entrar. arcades y la prendían, ahí estaba yo. Bernardo no iba a la escuela por ir a jugar.
Sí, exacto. Ya Ese- cuando llegó este Game Boy ya también fue una locura, ¿eh? No, Y que fue el cambio del paradigma No, de pues los sí. videojuegos Sí, con hombre, no. Y qué calidad, qué resistencia tiene. Eso excepto la luz, todo era perfecto. es una, sí, Sí. eso es lo más. No tenía nada de eso. No, le tuvieron que Había crear una lupa. adaptadores. Yo tuve una lupa que había No, así pues fíjate grandota, que- original de ellos. Salió después. Prendía, Fíjate tenía una que luz. En mi caso, yo el Game Boy lo tuve después del Super Nintendo. Pero si ahorita ya hablamos del Game Boy, yo a nivel personal sí me encantaba el Game Boy. Sí, definitivamente yo le compré dos aditamentos. El Game Boy carecía de luz propia, entonces le ponías como una especie de lupa que traía Sí, una lamparita y lupota así con su. jugar. Le prendías Sí, la ya luz. sea en el camión, en donde sea, y retomando el tema, pues yo era con el que me llevaba a Monterrey. Entonces haz de cuenta que lo traía en mi maletita, porque eso era lo chido, que tenía la maletita y tenía el cargador de baterías. Yo siempre pensé que era como un cargador gabachón, pero de esos que metías las baterías y se cargaban, pero no, era como un huevito que tú lo conectabas, se cargaba y ya era ese huevito lo conectabas al juego y ya de ahí jalabas la energía. Porque yo me acuerdo que eran 4 pilas AA, me parece, y pues si era una lanilla y más como yo lo jugaba todo el mendigo día, entonces no me duraba nada. Y sí llegué a tener No algunos conociste el jueguillos. Game Gear. Es lo que te iba a decir. El Game Gear Pinche pues, Game sí, bueno. Gear, no te las manches, chupaba una así de- partida y ya te chingaba todas las Ese- 20,000 baterías que llevaba. baterías nuevas. 10 minutos después, ya no tienes batería. ¿Qué? Pero, Sí, no era un ¿por paso. qué? Y también otra cosa que se veía bien bonito, pero pues. Hermoso. ¿Cómo se llamaba hermoso. el que traía de regalo? Era uno de bloques de colores. El Tetris. No, No, era otro. Columbus. Columbus. Qué bonito estaba ese Es juego. hermoso también. ese Pero juego, pues, sí. como dices tú, no se disfrutaba. No. Te vas. Bueno, yo, Era del otro, ya, perdón. yo el Game Gear lo compré como 40 años después, bueno, como 20 años después, con pilas y toda la cosa. No, manches, sí se chupaba todo. Ahí lo tengo, pero sí se chupa todo las pilas el Game Gear. Y el Game Boy también, es una maravilla el Game Boy. Y luego cuando fue El mejorando, Game Boy es una maravilla. el Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy Advance SP, Sí, no, no, manches, cada vez iban no, mejorando. El Game Boy tuvo muchísimo. Es que, ¿sabes qué? Yo en ese sentido sí considero un poquillo que para mí todo lo que era Sega era muy espectacular. Era cosas muy, muy novedosas, muy coloridas. Contrario a lo mejor Nintendo para mí se me hacía como más kawaii, como más lindo, como más fresita. Más común. Sí, más entrañable. Y fíjate que volviendo a ese tema del Game Boy, efectivamente el Game Boy Color, y luego ya ves que empezaban a sacar cosas, por ejemplo, del Game Boy sacaban la camarita que te tomabas Sí, fotos. Ay, sí es sí. cierto, sí es cierto. Era El como cable incluso hasta para la- jugar de Game Boy a Game Boy. Ah, sí, te conectaban. Digo, porque voy a brincarme un poquito, pero esto es haciendo alusión a los accesorios que se manejaban. Este es un brinco para adelante y ahorita para atrás. Pero recuerdan que en el Super Nintendo, por ejemplo, sacaron el mouse, que Sí. con el mouse tú tenías la opción de como en la computadora, o sea, pintabas, hacías efectos, y luego con los cuadritos podías hacer tus personajes con píxeles y tenías cierta. Entonces, a mí era lo que me gustaba mucho de Nintendo, que tenía como este tipo de accesorios, como más cuestión interactiva, no tanto enfocado al juego neto, al juego, digamos, en bruto. O sea, un poquito más como esa interacción con el juego y empezar como un poquito a debrayar, ¿no? De la cabeza, empezar como que con tu tema creativo, que pues finalmente ni se guardaba nada ni nada, pero pues el chiste era ese, ¿no? Y yo sí, en un momento dado, siento que realmente todas mis consolas fueron siempre Nintendo. Yo lo que les comentaba, de repente el Sega a mí me hizo mucho ojito, y sobre todo por el tipo de juegos, lo que hablamos del Golden Axe, del Altered Beast, siempre como que tuve como que esas ganas de voltear hacia Sega, pero realmente Nintendo sentí que tenía como una conexión, no sé por qué fregados, pero el chiste era que siempre jugaba a Nintendo, tenía Nintendo, y ahorita que hablemos, pues ya les platicaré del Super. El Super. ¿Qué les iba a decir? Ven que en Japón era el inventado Famicom y aquí había un montón en los tianguis. El Family, no, es que había, Yo nunca tuve. Family y Famicom. Lo que pasa es que el Famicom era el original japonés, pero estaba la versión pirata no oficial
Es lo que te iba a decir. La Family. Yo nunca lo compré porque yo decía esa porquería pirata, ¿qué onda? No, y aparte Yo ni pensé- pesaba, era una cosa. Sí, se sentía Sí, muy. yo decía, ¿de dónde X. sale eso? Sí. Pinches chinos, ¿no? Bueno, en aquellos tiempos no eran chinos, pero No, pero gracias al Family, Saludos que era a tus muy hermanos. barato, todo el mundo pudo jugar NES. Yo pude jugar NES, gracias. Yo tuve, creo que mi Family. Y aparte te había más títulos en un el Family montón, todavía. sí, cosas que no existían para el. Y además luego, venían en japonés, ni le entendías nada, pero Ujú. sí tenías más. luego existía el adaptador para jugar los de Family Sí, en el NES y, Sí. y los de NES en el Family, y estaba el doble pero de adaptador. por sí el NES no Sí. leía los originales suyos, tenías que estar ahí como idiota soplándole. Y todo el mundo Y le bajándole. soplaba. Y Imagínate bajándole. los otros, ya con el Y el adaptador. resorte, eso. No, y el otro es, a Aquí ver, ya lo que yo hacía, ¿saben quítalo, qué era? ponlo. Tenía un cepillo de dientes que mojábamos con alcohol, así tantito, y de volada entraban. Ay, luego, Era cuando, nuestra Leñazos fórmula acá, para y poder con estar eso jugando. los lavaba bien. cuando el resorte fallaba, esa cosa. Tun, tun, no, Ay, sí, detente, y no- detente. y ahí apretándole ahí para que no se botara de regreso el Métele móndrigo. algo. Sí. Ay, ay, Luego ay. atorándolo con cartoncito para que no se regresara. Sí. Y algo. Que sea, pero que jalara. Y el Family ese sí lo encontrabas en todos lados. El Family era Sí. de. Yo- Y en juegos todos los rarísimos. Sí, Estaban todos. tirados en el piso, así, por eso yo los veía como algo muy corriente. Qué alzado. Pues, sí. pues sí, sí lo eran, pero al final de cuentas son juegos digitales. Es ahí que no- también no- aparte de no- los plásticos que venían con los colores todos raros y más chiquito el cartucho. Y No, todo. y la Sí, imagen o sea, toda lo fea. veía, se veía económico, se veía Ajá, muy sí, económico. sí. La imagen Yo, la dibujada verdad, por nunca- ti, así hasta de ahorita no he haces al tenido Mega uno de Man y ahí esos. lo pegas. ¿No Pero tienes? como dice Bernardo, yo creo que el japonés original nunca llegó aquí. No, Teníamos no puras pegó. copias, Sí, pura copia. Original sí, yo tengo ahí, pero esos no llegaron. Pura pero copia. no llegó. Me hubiera dado cuenta, ¿no? Porque sí en esa época sí andaba bien, no, todo el día, hasta el día de hoy, bien clavado en esto. Y tenía amigos de que andaban, ay, esto y acá y así, y no, jamás supimos. De hecho, no sabía que había un juego en disco de 3/4, ¿es? Con el que puedes destruir al mundo en aquella época de los 90s. Ahí estaban ¿Cómo se llaman esos? los discos de 3,5, creo. No, los ¿Flips floppy o no. qué Los eran? floppies. No, los chiquitos, los que Los destruyes de el mundo. computadora. Sí. Hay un. Por eso. Pero no, el floppy era más grande, era Sí, el floppy grandote. era más grande, después ya hicieron el otro, el Sí, chiquito, el otro es el chiquito. pequeño. Ah, ok. Con el chiquito salieron juegos de. El NES salió con esos juegos en chiquito. De verdad es que esos juegos son como mega ultra HD actualmente. Tú los pones y dices, espérate. El NES tenía una calidad, ¿no? Pero pones esos juegos como tipo computadora y dices, Sí, pero eran para computadora. la música y todo es una. Y venían con casi siempre hasta con un libro y un montón de cosas que te incluían esos juegos de computadora. No, este es tal cual de NES. Venía el ¿De NES para cartucho y para que computadora lo o qué? pongas. Se me olvida el o nombre. sea, había un Era adaptador para cartucho que lo con el leyera. adaptador para el disco. Era, Eso jamás espérame. lo vi. Es que ¿Cómo? se me olvidó el nombre ahorita. A ver si es que quería ver si lo tenía aquí. O sea, ¿Pero es dónde se como, lo es como un conectabas? adaptador Mira, para el es- Nintendo es- Entertainment, es el un- NES. es un NES, es un Famicom, Famicom. que Ajá. viene arriba para que pongas tus cartuchos y abajo Sí. para que pongas los discos de 3,5. Es doble, o sea, tenía en la dos vida entradas. vi eso. Exacto, son dos entradas. Entonces tú escogías el 1 o el Ni 2. sabía que existía. Y se ve y se escucha, no manches, o sea, sí dices, esto es otra onda. El audio o sea, de verdad es que el visual lo ves y dices, no puede ser, o sea, yo al día de hoy mis ojos dicen, no puede ser que se vea tan perfecto, algo que ya se ve perfecto porque está hecho en computadora. Imagínate. Ajá. Yo hace poco que compré uno, hace como unos No, y 8 además la años. computadora que tenías que tener para poder leer un juego, pues era carísima y tardaba siglos. Imagínate un videojuego que lo prendes y lo puedas jugar, pues es una maravilla. Es una maravilla, Sí. pero solo en Japón y hace poco que lo compré. Por cierto, en esa época del NES, mi amigo, el que tenía dinero, le compraron la Commodore 64. Ah, Era no había la- unos juegos para esa cosa. Era la primer computadora portátil que nada más era un teclado, lo conectabas a tu televisión y Sí. compras un montón de periféricos, una cassette y uno de disco de Es uno que floppy. es entre gris y cafecito, ¿no? Es cafecito, sí. Sí, es como beigecita la Beige Sí, y como la- beige. teclado con la teclado computadora. café. Ujú. Y tenía unos juegos. Ahí, por ejemplo, ahí conocí el juego de Robocop. Y le daba 3 vueltas al de Nintendo. Sí. No manches, el juego Sí, de pues debe Robocop ser.
Ahí lo tengo, por ahí anda en la colección. El de Misión Imposible también ahí. ¡Oh! ¿Qué es esto? El de Conan. No manches. Ese no lo jugué, pero jugué el de Comando, ¿no? Pero eso sí, para ponerlo era de entra, dir, enter, dir, Sí, todos los run, comandos. no sé qué, enter, y ya. Y espérate de media repente hora. te esperabas 5 minutos en lo que platicábamos, hacíamos y de repente sonaba tan 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 y es de ya ¿Qué podemos paciencia jugar. tenías? No, pues en esa época teníamos tiempo. No, Pero no tenía solo paciencia. tiempo, era sino tiempo. que Y con estos me desesperaba esperabas. que no entraran y los aventabas. Pero ya, órale. No, pero Imagínate los una de Commodore, computadora. los de Commodore valían la pena porque se veían increíbles. Eso o sea, sí. Estaban Sí, visualmente súper. eran otra No, cosa. y aparte era, de acuerdo que en ese entonces íbamos al bazar de Lomas Verdes y al fondo había un chico que tenía todos los programas para Commodore en copias. Obviamente pues ya se podían hacer las copias de los floppies, porque eran floppies. En mi rancho no había esas cosas. Entonces íbamos hasta el fondo, ahí tenía su local, no hombre, y tenía unas carpetas, y ahí en las carpetas íbamos viendo qué juegos había. Entonces juntábamos entre todos para mi amigo que tenía la Commodore, y ahí la poquinábamos y comprábamos los juegos y ya nos íbamos. O sea, comprábamos uno, tampoco no creas que era Sí, no se puede. tan barato, pero sí eran no, hicieran unos juegos que decías, no inventes, o sea, están... Creo que de ese puesto lo único que le compré años después fueron los temas para el teléfono celular. También los vendía. pero sí lo ubicas, ¿no? Estaba hasta el Sí, fondo. sí. Sí. Llegué, oye, ponme el tema de Star Wars en mi celular. Sí, ahí va, ahí está. No, pero tenían todo tenían ahí. Ay, en mi rancho no había esas cosas, no sabía, yo hasta este momento no sabía que existían. Sí, para la cómoda un chorro. Ya después Es que para estamos hablando de Mac y acá, para acá era un Windows y ranchote para todo. desde el sur hasta el norte, mucho No, rancho. sí, no. En el mío no vendían ese tipo de cosas. Pero pues los que había los disfrutábamos bastante mucho, ¿verdad? Muy divertido, muy divertido. Sí. Y me gustaba ir con mi amigo para que jugar eso, el 64, más que el NES. Porque el NES no los prestábamos, pero la Commodore no me la prestaba. Esa sí tenía que ir a su casa a jugarla. Y el Robocop estaba increíble. O sea, sí hermoso. era, o sea, no tenía nada que ver uno con el otro. No. Voy a buscarlo, quiero conocer ese Robocop de la Muy Commodore, bonito. a ver cómo Sí, se ve. y acabo, ese lo acabo de comprar. Compré otro que dije, wow, tiene unas gráficas hermosas, pero no tiene sonido. Dices, me acuerdo que sí tenía sonido. Y jugábamos mucho uno de las Olimpiadas. No, nos pasamos jugando el de las Olimpiadas y todo. No, era así. ¿El que estaba en arcade? ¿Cuál? ¿El de las Olimpiadas? ¿El del No, que sí. es 84? No sé, pero imagino que sí. ¿De Los Ángeles Este 84? era de. Ese es muy bonito en arcade, me imagino que ha de ser ese juego. Y a lo mejor sí. Ese lo jugaba solo en la Commodore. Y por ahí lo tengo también, Misión Imposible, que nunca lo he terminado ese juego, no lo entiendo. Llego de momento No, y es digo, ¿y bien ahora qué difícil. sigue? Desconecta robots y los saltas y luego los guardas y ahora qué sigue. Y siempre como el juego que les platiqué la semana pasada, el Sword Quest. ¿Qué pasó con ese? ¿Lo jugaste o no? Ya, no, deja, tú lo jugué. Ya por fin me metí a buscarlo en YouTube, a ver quién lo terminó. Resulta que no lo terminas ese juego, no tiene fin. Bueno, sí hay un fin que regresa a la pantalla. Pero lo que pasa es que, bueno, había un premio, ¿no? O sea, si terminas el juego, te daban creo que el primero una corona y una, eran como 5 premios por cada juego. La espada con diamantes y toda era una cosa carísima de París. El primero que lo lograra se lo ganaba, porque era un acertijo. Pero venía un cómic y venía un póster y todo el show. Entonces, dentro del cómic venían ocultas las frases para descifrar el enigma que estaba en el cómic. Pero para encontrar las frases ocultas, tenías que jugar el juego de la forma correcta y te iba a aparecer un screenshot que dijera 15-6. Entonces, en la página 15, en el dibujo 6, ahí hay un Clave. truco, una clave. Y entonces, ya que terminas el juego, tienes todas las claves las tienes en el cómic. Del cómic. Ay, qué complejo. Y no solo es eso, sino que ya que tienes todas las frases del cómic que dicen, creo que tienes que usar nomás la primer letra para ponerla y unas sí y unas no sé, o sea, todo estaba en el cómic, todo venía ahí.
Y fue de, no, pues no, jamás lo iba a terminar. Nunca en la No, vida. pues no. Sí tenía el cómic, Qué pero cosa. no. Parece Ready Player One eso. Por eso es que daban algo de oro impresionante si alguien lo terminaba. Que creo que lo terminaron 5 personas y de ahí hicieron un desempate o algo así. Wow. Órale. No, sí estaba difícil. No, con razón, no. Nada. Pero el de Misión Imposible también voy a revisar en este momento. Voy a ir a revisar terminando este video. A ver en Para qué verlo. rayos se termina. Porque yo de repente empiezas y ese se empieza a hacer un mapa. Ajá. Y llega un momento que yo ya no sé qué hacer. Me acuerdo mucho, lo jugué tanto en 64 como en el Nintendo, como creo que en el Sega también. Nada. Es más, hubo una revisión hace poco para el Wii. Lo mismo, llegué al mismo punto. No lo pasé. Stay Forever. Para eso eran las revistas gringas. Sí. Pero no Ah. había en aquellos tiempos. Que las revistas gringas eran la onda. Y eso Sí, ya. pero todavía no había. No, hasta la siguiente generación. Ahí estábamos hablando de las tarugaditas, digo, de hojitas que daban en el Club Nintendo. Y ya después la revista, pero tardó. Pero fíjate, Nintendo despegó fuertísimo por eso. Porque Le tenía echaban licencias. muchas ganas. Y tenía muchas No, licencias. pero le echaban muchas ganas. A hacer esas hojitas a mano y todo para que tuvieras algo y sacarlas, creo que eran semanales. Después ya sacar su revista, después salir en la televisión con un programa. Todo ese tipo de cosas. No, es que sí se vendió Jalaron- como. Sí, pero todo ese tipo de cosas ayudó a que fuera algo muy global, Ah, no, claro. que es Nintendo. Sí. Sí, pero incluso si te fijas, fue tanto el boom que tuvo que hasta la fecha todas las maquinitas para nuestros papás o para son Nintendos. O son sea, Nintendos. el genérico sigue siendo Sí, Nintendo. sí, es un Nintendo. O sea, no es un Bueno, PlayStation, apaga es un tu Nintendo. Nintendo. Ándale, ajá. No Oye, pero es importa un lo que Xbox, estés. apaga tu Nintendo. Sí, apaguen el Nintendo. Y para la nueva Todo- generación todo son los eso. Xbox. Todo eso Yo es sé. un claro posicionamiento que se logra por las buenas campañas de las marcas. Sí, Claro. sí, la A nivel verdad. pero yo a nivel personal en el tenor de, digo, yo a lo mejor lo hablo un poquito de lo que yo supe, yo era muy pequeño por lo que alcanzaba a leer y todo eso, pero sí definitivamente ahorita ya lo que comenta Hugo, que era lo que yo quería comentar, pero pues, un poquito relacionado al Super, porque fue cuando yo conocí, pero sí definitivamente cuando yo empiezo a adquirir la revista Club Nintendo, para mí sí cambia completamente el juego, porque siempre fue el tema de jugar, siempre fue el tema de descubrir, siempre fue el tema, pero había un punto en el que no es que te atoraras, sino como que veías, mira, aquí hay este truco, y muchas veces un juego que ya habías hecho, lo retomabas para descubrir ese truco, o muchas veces por este tipo de situaciones, volvías a jugarlo, o lo jugabas de una manera diferente, o tratabas de conseguir, y yo, si les soy honesto, muchos juegos que jugaba era por el hecho de terminarlos, de acabar y todo, y muchas veces con este tipo de publicaciones, lo que me empezó a tocar era el tema de que realmente empecé a disfrutar el juego, empecé a disfrutar lo que había, incluso el volver a repetir un juego que ya se había acabado, a lo mejor cambiar la dificultad, a lo mejor tratar de hacer otra cosa que sabías que era mortal, pero lo hacías. Entonces, para mí sí fue muy importante este tipo de publicidades. Lo que Hugo me enseñó hace ratito no es una revista Club Nintendo, es el especial de Street Fighter que durante mucho tiempo se anunció y que yo a nivel personal, o sea, lo esperé. Cuando llegó a mis manos fui muy feliz. Efectivamente existía el Electronic Game Monthly, que es una de las que yo recuerdo, el Hobby Consolas, que era española. Y todo, a mí me encantaba el Hobby Consolas porque era una onda completamente diferente a lo que tenía Club Nintendo, porque Club Nintendo era enfocado 100% a Nintendo. Solo Nintendo. Hobby Consolas te hablaba de todo, te hablaba de todas las consolas, pero yo creo que para mí algo que realmente hace completamente distinto a Club Nintendo, que hace completamente distinta a Nintendo Manía, que hace completamente distinto al Derecho y al Derbez y todo ese tipo de cosas, digo, lo deben de estar imaginando, es esta gran persona, es este gran ser humano que lamentablemente pues ya no está con nosotros. Exactamente, Gus. Él fue una persona que creo que tocó a muchas personas de muchas maneras, no a nivel físico, sino a nivel, digámoslo, incluso espiritual. Estas publicaciones, este legado que él en su momento nos deja, nos promueve, nos hace a amar un juego, nos hace
conocer otro tipo de situaciones. Le reitero, incluso estos programas de comedia, todo lo que él hacía, de verdad, todo lo que hacía tenía un toque mágico, tenía mucho, mucho, mucho corazón. Entonces yo creo que para mí, al menos como jugador, sí podría decir que mucho de lo que para mí fue el jugar videojuegos, al menos Nintendo, en esa etapa de mi vida, sí se lo puedo agradecer mucho a él, a Gus, todo ese corazón que le ponía, todas esas ganas que le ponía, y realmente volvemos, o sea, como bien lo dice Hugo, a lo mejor la publicación, tú veías que mes a mes crecía, cada vez había más cosas, esos pequeños gags que en la publicación te escondían los triangulitos, o sea, todo ese tipo de cosas que te hacían muy, muy propia la publicación, aparte de una publicación 100% mexicana, creo que para mí en ese momento era el darme, sí, o sea, era el darte cuenta que no solo podías ir al Sambors a comprar revistas gabachas, o sea, también aquí se hacían y se hacían con muy buena calidad. Todo el arte que está enseñando Hugo ahí en ese momento, si te fijas, era arte nacional, o sea, era arte muy, muy folclórico, por decirlo así, muy tropicalizado el tema, pero realmente era increíble. Yo me acuerdo que incluso cuando yo quería tomar fotos, pues nunca me salía la mendiga pantalla oscura, ¿no? Y ya ahí te ponían cómo podías tomarle foto. Entonces, sí, todo ese tipo de cosas, y lo reitero, o sea, yo era una persona que en ese momento, no sé, tenía 11, 12 años, o sea, es como esa etapa de tu vida en la que tienes hambre, en la que quieres conocer, en la que quieres tener modelos a seguir, en la que quieres tener alguien que te, maestros o gurús o algo, y creo que este tipo de publicaciones daban mucho en el clavo, y no solo a un nivel de juego, ¿no? También ese nivel personal, a ese nivel espiritual, a ese nivel de sentirte orgulloso de lo que se hacía aquí en el país y de la gente que producía cosas aquí en el país, ¿no? O sea, a mí en ese sentido sí se me hace muy importante hacer esa mención, retomando lo que son los videojuegos en mi historia, ¿no? Ahorita que mencionabas de las cosas ocultas, yo creo que es lo que hizo más maravilloso Super Mario Bros. Y todos los Mario Bros. Que de repente estabas caminando, saltabas y ¡ay! Salió una cosa escondida en el mundo. Y de repente aquí haces esto y salió una escalera. Aquí para que te den vidas. Y si te vas por acá y te vas para acá, saltas y te vas al mundo 8, 9 y 10 y 11. Y luego de acá haces el no sé qué. Y ¿en serio? Y ya te volvías a jugar el juego. A ver, lo más bonito es que te lo contara un tercero. O sea, no lo estabas viendo, te lo contaba. Entonces regresabas, prendías tu máquina y decías, a ver, ¿cómo? ¿Dónde? Tú salta, aviéntate aquí. Es más, antes de que se pase el primer nivel, te saltas por arriba y sí se puede. O te puedes ir por el cielo completamente. Sí. Eso es bonito, pero lo que dice que hizo Gus va más allá. No, eso fue después. Eso era mucho amor. Ya te lo está imprimiendo en una revista. Videojuego. Entonces, ¿ya qué haces? Tienes tu revista, prendes tu máquina, te juntas con la banda y ya, vamos a hacer eso. Era 100% diversión, hecho en México todo esto de la promoción y del cuidado que le tenían estos cuates y el amor que le tenían a Nintendo, la verdad que sí. Muchas ganas se le echaba a Nintendo aquí en México. Sí. Esa es parte de que haya habido 10,000 Nintendos por cada Sega Master System, ¿verdad? Pero es una realidad. Hubo mucho más Nintendo, aunque tenía mejor calidad del Sega tremendo. Master System. Nintendo sí arrasó. Completamente. Sí, impresionante. La verdad es que... Y también cómo cambiaron el juego, ¿no? O sea, como dicen, antes pues, el Atari pues, nada más era por puntos la mayoría de los juegos, muy pocos tenían una historia que pudieras seguir, eran muy básicos. No tenía la capacidad del juego para lograr algo. Y llega Nintendo y te da una historia, te da un objetivo en el juego, ¿no? Más allá de los puntos, dices, no, pues voy a llegar hasta el final del juego y es un reto, es una historia y te vuelves tú parte del protagonista, ser el protagonista de la historia, ¿no? Entonces eso también... Quiero ver ese final y rara vez lo conseguías. Sí. Y aparte también está padre porque como dicen ahorita con las revistas y todo eso, pues también no estaba solo, ¿no? Ya había algo de dónde sacar información. O sea, ya sabías, por ejemplo, como el Contra. Te sentías en comunidad, precisamente. Con el Contra ya no te sentías solo, pues ya no te sientes frustrado porque pues ya está el código y puedes seguir y entonces no te frustras y pues, aunque estés 2 horas ahí dándole duro y tupido al Contra, pues llegas al final, ¿no? Porque si no de otra forma nadie se hubiera enterado que había al final. Y así, entonces está muy padre eso.
Dos juegos que recomienden que no sean los clásicos de Nintendo. O sea, no Mario, no Kirby, no Zelda. ¿De qué El consola? Bionic Commando. Bionic Commando lo disfruté como enano ese videojuego. Es increíble. Increíble, lo disfruté muchísimo. Y en Sega, pues el que más me llamó siempre la atención fue el Rocky. O sea, el Rocky, o sea, sentía que estaba viendo ahí a los personajes. Fue increíble. Esos dos fueron los que más. Sí, porque todos los demás ya son de. Ay, había uno de lucha libre buenísimo también. ¿Cómo se llamaba? Ay, no sé, porque ni era Royal famoso. Rumble. No era Royal. No, eran así, uno que se llamaba el Pantera, otro el Piraña. Uno, Órale. el mexicano salía con la máscara rosa y la estrella. Pro Wrestling, creo que se llamaba, una cosa así. No saben qué juego tan divertido. Y como era de dos, y en su momento lo jugué con un amigo, y no, hombre, era divertidísimo. Sobre todo porque lo jugabas entre dos, ¿no? Solo pues no tiene mucho chiste. Pero Claro. entre equipo también Hay juegos así. el de Ice Hockey, híjole, ese también está muy, muy padre. La verdad, sí, esos los disfruté mucho. ¿Furio alguno? Mira, yo te voy a ser honesto, así súper rápido. Yo les puedo hablar así de lo que les dije hace poquito, ¿no? Altered Beast, Golden Axe, les puedo hablar de Arcadias, por ejemplo, las de 8 jugadores, por ejemplo, las de X-Men, la de Tortugas Ninja, muchos juegos que O sea, Dixon está buenísimo. podría pensar en el juego más underground acá para verme efectivamente el cine, pero les voy a ser honesto, el juego que yo considero que más disfruté y que para mí, así como el coleccionista que lo hemos platicado en programas anteriores, de la culpa lo tuvo Star Wars, yo sí puedo decir que para mí el juego que creó una religión, que creó toda una cultura fue Street Fighter. O sea, definitivamente para mí Street Fighter fue un juego que tuve el 2, el Champion Edition, el no sé qué otra madre. O sea, todos los que hubo de Nintendo tuve todas las opciones. Ya ven que salía el Blanca con Chun-Li, luego el otro era Honda con Sagat. O sea, tuve las revistas, traté de comprar pósters, o sea, libros. De verdad, para mí, los monitos chiquitos, los de G.I. Joe, para mí Street Fighter, Mortal Kombat se me hizo padre, me encantaba Goro, pero para mí Street Fighter fue un juego que realmente fue más allá de lo que es el juego como tal. Digo, me gustaba mucho Jurassic, y sobre todo ahorita súper rápido comentando lo que decía Bernie de que le pegabas a las chavas en Double Dragon. Yo me acuerdo que en Jurassic pues, tú ibas acá caminando y como traías tu máquina que daba toque, pasaban los Galimimus y si les dabas toque, los matabas. Y ibas matando todo, y eso era innecesario, o sea, pero podías interactuar matando Galimimus, y a mí me encantaba acabar con todo el rebaño, dar 2 pasos y que de nuevo estuvieran, pues de aquí soy, me echaba horas y horas matando sin compasión, pero realmente lo que a mí el juego que así yo les puedo decir que para mí fue lo máximo, y que si me dijeran solamente hubieras podido tener un solo juego en la vida, hubiera sido Street Fighter. El Street Fighter donde sale T-Hawk, Kami y DJ, ¿verdad? Para pues para tener a todos completos, pero Okay. sí, definitivamente Fighter. Ahora sí que spoiler del programa que sigue número 3 de la ESA, ya, es un ya- adelanto. Ya hizo el Es un spoiler adelanto. Furio Garza. Hugo, Me estuve aguantando. No, pero el Rampage también me acordé. el Rampage ahorita, es ¿no? buenísimo, ese lo tenía para Master System. El Rampage Sí. estaba Yo buenísimo. les recomendaría que jugaran el Cillion e intentaran terminarlo. Es una cosa bien bonita. Sobre todo si se meten en el contexto del tiempo en el que fue creado. O sea, no, Sí, claro. muy Sí, tienen extenso. que estar. Y bueno, no les voy a contar parte del final, pues si no ya no tiene chiste, pero está muy padre. Está muy Cuéntalo. padre. ¿Y de Nintendo qué sería? De Nintendo podría ser ese que estábamos hablando del Bad Dude, pues también creo que estaba en Nintendo, ¿no? Sí. Sí. Ese era un juego muy divertido, no, te sentías en una película. Tun, tun, Literal. turururururu. Ese. Yo voy a recomendarles para NES el Batman. Creo que es un súper juegazo. Tiene una súper música. Es impresionante ese juego de Batman. Que yo lo jugué muchísimos años después. Dije, a ver, ¿por qué todo el mundo le tira que está bien bueno? A ver, no, desde que lo prendes, es un juegazo. De verdad, desde que lo prendes. Y para Master System, el Wonder Boy 3.
es uno de los mejores juegos que he jugado, está en mi top de los mejores juegos, porque es de esos tipos de juegos de rol, donde eres un caballero que de repente te transforman y empiezas siendo dragón. Y entonces tienes que llegar al final, y cuando vences al jefe te conviertes en león, y luego cuando vences al jefe te conviertes en pájaro, y hasta el final te vuelves a convertir en caballero otra vez que acaba el juego, y vas adquiriendo que las botas de no sé qué, que el escudo de no sé qué, que la espada de no sé qué, y entonces vas comprando dinero, y dije, wow, y la música me vuela la cabeza. Wonder Boy 3, The Dragon's Trap, es uno de mis juegos favoritos de toda la vida. Fuera de los Marios y todo eso, porque pues ahí Sí, nos ya, quitamos. esos son clásicos ¿no? inmortales que todo el mundo ha jugado. Sí, y ese ando buscando el Wonder Boy para TurboGrafx. Sé que está para TurboGrafx, no tengo todavía TurboGrafx, es la única consola de las famosas que me faltan. Y quiero justamente porque me acuerdo cuando veía las revistas era, no manches, está para TurboGrafx el juego de Wonder Boy, se ve impresionante. Ese y el R-Type que estaba para TurboGrafx, y dije, necesito, y el Valis 3, necesito eso. O sea, el día que tenga un TurboGrafx va a ser Valis 3, R-Type y Wonder Boy. No me interesa otro juego. Ya los demás ya veré de qué se trata, pero esos tres tendría que tenerlos cuando consiga mi TurboGrafx. Pero el TurboGrafx es de esa época también, sí, ¿verdad? Sí, ya es la época es la época Pero, que venía, el Neo de Geo, 16 bits. el Neo Geo, ¿cuándo salió? También, después, ¿no? época después del Pues Super junto Nintendo. con el Super Nintendo, más o menos por ahí salió el Neo Geo, Despuésito, sí, ya al final del Super Nintendo viene el Neo Geo. Y toda la locura que fue el Neo Geo y todo eso. Pero bueno, vámonos, dejen aquí sus comentarios de qué juegos son sus favoritos. Recomiéndenos juegos para jugar, experiencias. Y los compartan cambios. el video también. Sí, ahí nos estamos viendo en la próximo programa de su podcast de juguetes y coleccionables accionistas. Y estuvimos con ustedes, Furio Garza, desde Cero Manía en Querétaro, cumpliendo 10 años. Saludos, muchas gracias a todos los que han sido parte del evento. Gracias por permitirnos estar estos 10 años y esperemos más bien que queden muchos años más. Ya saben, compartan. Gracias por seguirnos y todo lo que quieran platicarnos, ahí escríbanle. Hugo Andrade desde el Museo de Art Toys de la Ciudad de México. Pues sí, pónganos en los comentarios qué juegos se nos pasaron, porque ahorita, Sí, o sea, como hacemos de memoria, se nos fueron miles. Ahorita me estoy acordando de Battletoads, de Carry Warriors. Battletoads, qué maravilla de juego, no manches. Todavía no hablamos de Super, yo a ese voy. Así todo, o sea, son un chorro, pero ahorita la mente no nos da, entonces pónganos en los comentarios, igual y los retomamos, pero sí, es que son muchísimos, o sea, no, son muchos juegos, y así de memoria, y tener efecto Ratatouille con tanta cosa y demás, sí, pues pongan los comentarios, y gracias por ver, y se les agradecemos mucho. Va a pasar como en los documentales, después de la época de los 16 bits del PlayStation 1, de los 64 bits. Sí, ya llegamos al PlayStation 4, se acabó el especial, vámonos. Sí. Pero sí, nos brincamos muchas cosas seguramente. Por cierto, muchos pasos. Hablando de videojuegos, que de hecho eso, más bien, para el spoiler para el siguiente programa, en HBO Max hay uno de la historia de Madden. Véanlo, está en inglés lamentablemente, pero está bien ¿Del bueno. videojuego? Y desde cómo nace el videojuego, el porqué y todo lo que les pasó a Electronic, cómo nace Electronic Arts y cómo Electronic Arts prácticamente vive de Madden hasta después, hasta ahorita. Del FIFA. No, de hecho, Madden. Y ya después otras cositas más. Bueno, que sí, pero haciendo. ellos tomaron la batuta de los deportivos. Uh-huh. Y ahí se ve cómo hicieron todo ese, cómo fue todo, de verdad hasta ahorita. De hecho están haciendo el nuevo Madden, el del año pasado, y te están diciendo cómo están haciéndolo y todo. Y antes te cuentan toda la historia, cómo John Madden estuvo ahí, él estuvo ahí todos los años, y estuvieron como 4 años ahí picando piedra con el mero John Madden, y a ver quién va a ser y cómo lo vamos a llamar y para qué consola. Y no manches, está bien bueno, ahí véanlo, está en inglés lamentablemente, pero pues ahora sí que con ver los dibujitos más o menos le entiendes, ¿no? Está en Max o en Amazon, ya no sé, pero ahí ves, es la historia del videojuego de Madden. Bueno, Castlevania.
Hugo Villaseñor. Exacto. Desde el ¿cómo búnker se de fue Hugo Villaseñor. Castlevania? Sí, pues, ¿qué les podemos decir? Estamos hablando de lo que nos acordamos en este momento y de lo que vivimos. Porque especialistas y programas especiales de eso hay muchos. Ah, sí, hay un Pero montón. aquí Sí. hablamos de experiencias de nosotros como fanáticos del videojuego. Y de muchas otras cosas, ya ven que así somos. Bien atascados, como les decimos siempre. Pues muchas gracias, accionistas. Ya saben, denos like y compartan. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana para platicar el capítulo que sigue de la industria de los videojuegos y nuestra historia. Nos vemos, yo soy Bernie. Adiós. Abur. Bye. Se nos terminó el espacio. La próxima semana continuaremos acomodando la colección